Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Web Vampiro de la serie de vídeos sobre los clanes. Aunque este vídeo, para entrar en materia, empezaré con algunos hechos relativos al mundo real, no al mundo de tinieblas, que determinaron o dieron origen a este clan, a esta familia de nigromantes. En el siglo XIX hubo una grandísima hambruna en Irlanda. Los cultivos se estropearon y la población emigró en grandes cantidades a Estados Unidos, donde fueron tratados como escoria y criminales en casi toda la costa este. Se distribuyeron aquellos inmigrantes principalmente por Nueva York, Boston y otras ciudades de Nueva Inglaterra. Y siempre, al igual que los italianos, fueron considerados ciudadanos de segunda por los protestantes y por los colonos ingleses que habían llegado a Estados Unidos un siglo antes que ellos. Entonces, fruto de esa discriminación, de esa opresión en la que crecieron los irlandeses, de Boston, un joven nieto de uno de esos inmigrantes, llamado Joe, se esforzó muchísimo por hacer dinero y demostrarles a esos gilipollas que era mejor que ellos, o por lo menos tan bueno como ellos, que era capaz de llegar alto y de alcanzar la gloria, la fama y el dinero. Se casó con la hija del alcalde de Boston, llamada Rose, y Joe y Rose, ambos católicos fervientes, tuvieron nada menos que 9 hijos a lo largo de su vida. Joe llegó incluso a convertirse en embajador de Estados Unidos en Reino Unido y convertirse en uno de los principales políticos de la escena previa a la Segunda Guerra Mundial. Catapultándose hacia la fama y hacia la gloria, Joe iba a convertirse en el siguiente presidente de los Estados Unidos. Solo una cosa que lo evitó. Y es que abogó por la paz en una época en la que el mundo deseaba guerra contra los nazis. Fue demasiado tibio al querer negociar con Hitler y eso provocó que fuera destituido de su cargo de embajador y totalmente echado a los perros a la hora de volver a ser alguien en la política. Sin embargo, sus aspiraciones no quedaron en la nada y fueron transmitidas a sus 9 hijos, sobre todo a 3 de los que hablaré en adelante. Pero para entender cómo un hombre pudo llegar a convertirse en alguien tan grande, Joe se dice, y posiblemente haya pruebas de ello, que realizó no pocos tratos con la mafia de Boston, con los italianos y con la mafia de Chicago. Durante todos esos años no dudó en comprar a políticos corruptos o a la policía o hacer negocio aprovechando las lagunas legales de la época. Era un hombre sumamente inteligente y no tenía escrúpulos a la hora de saltarse la ley con tal de hacer dinero o comprar voluntades para catapultarse hacia el poder. Sus hijos crecieron con ese padre exigente en casa y heredaron gran parte de su astucia y manipulación a la hora de prosperar en la política y en los dineros. Pero eso también les trajo numerosos enemigos. Numerosos enemigos que dieron pie a una maldición, la maldición de la familia Kennedy, que es lo que estamos hablando ahora. La familia Kennedy surgió de la nada, de la pobreza, y llegó a la presidencia de los Estados Unidos haciendo numerosos enemigos a su paso. Y uno de esos enemigos fueron los Milliner, un clan que fue abrazado en el seno de los Giovanni y de los Ekata por su capacidad para cobrarse una venganza, para llevar su sed de sangre allá a donde más lejos pudieran llegar, acabando con todos y cada uno de los miembros que pudieron de la familia Kennedy, por un agravio
que Francis Milner, el patriarca de esta familia, de este clan de irlandeses, sufrió en sus primeros años en Boston antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para entender qué es lo que llevó a los Giovanni a aceptar y adoptar a los Milner entre los suyos, voy a contaros qué es la maldición de los Kennedy y por qué los autores de White Wolf pensaron que alguien que fuera capaz de estar detrás de todas las tragedias que les ocurrieron a los Kennedy sería lo suficientemente bastardo y lo suficientemente hijo de puta como para ser un Giovanni. Hay que empezar con una de las mayores de sus hijos, con... se llama Rosemary. Rosemary, una de las jóvenes niñas de la familia, sufría algún tipo de depresión o de enfermedad mental. Y el padre, pensando que le ayudaría, la llevó a un cirujano que acabó por lobotomizarla y dejarla totalmente vegetal o con la edad mental de una niña de 4 o 5 años. Murió hace pocos años y desde aquella época, desde el 41, ha estado totalmente institucionalizada en un psiquiátrico. El segundo caso es el hijo mayor que iba a ser el futuro presidente de los Estados Unidos, Joseph Patrick Jr. Kennedy, que fue un héroe de guerra tratando de conseguir el reconocimiento de su padre, convirtiéndose en un piloto de las Fuerzas Armadas, en misiones suicidas, conduciendo un bombardero hacia la costa sembrada de cañones y baterías de Francia por parte de los nazis. Murió después de 20 y tantas misiones al final de la guerra, ya en 1944. Eso hizo que esta enorme tragedia de este hombre que era el gran caballo blanco, el gran aspirante a príncipe de los Kennedy, se pusieran las expectativas en otro de los hermanos, en Jack, también conocido como John Fitzgerald Kennedy. Pero el propio John también sufrió un gravísimo accidente durante la Segunda Guerra Mundial, ya que su barco, una lancha, una patrullera torpedera en la Guerra del Pacífico, fue totalmente destrozada por un barco japonés que la aplastó durante una noche, sin que estos tuvieran ni siquiera ocasión de defenderse. Naufragaron, fueron dados por muertos, rezaron por ellos en el acuartelamiento, pero sobrevivieron gracias a que llegaron a una isla y los nativos les ayudaron. Otra hija, Kathleen, desobedeció las creencias de su familia y se casó con un protestante, con un aristócrata protestante británico. Eso le hizo que su propia familia le diera la espalda, pero esa mujer, que fue tan valiente desafiando sus convicciones religiosas por amor, murió poco tiempo después de perder a su marido en la Segunda Guerra Mundial también, y murió en un accidente de avión, igual que su hermano, por querer volar en un clima poco propicio. Perdieron la vida ella, el piloto y toda la tripulación, junto al que en ese momento era su prometido, que fue el que la impulsó a coger ese avión, pese a circunstancias meteorológicas. Por supuesto, no podemos dejar de lado el asesinato del propio John Kennedy, un presidente que fue conocido durante su época por el que nadie daba nada. Él fue el que heredó las aspiraciones a la gloria de la familia y el que finalmente consiguió convertirse en el Kennedy más importante de la historia y forjar una dinastía. John, que tenía gravísimos problemas de espalda y que estuvo a punto de morir también en el quirófano, se convirtió en el presidente que llevó a los Estados Unidos a la Luna, el que afrontó la crisis de los misiles de Cuba, pero también el del desastre de la bahía por chinos, y también el muro de Berlín y los enfrentamientos directos contra Nikita Khrushchev, que le llevaron a un desastre tras otro en la política. Su último día en vida fue en Dallas, en un desfile en el que fue asesinado por un misterioso francotirador y del que no pocos culpan a la CIA, porque la CIA tuvo bastante encontronazos con John Kennedy, con el presidente, con Jack. Pero en Mundo de Tinieblas te dicen que la CIA posiblemente no fueran los culpables, sino que
fueran los Milliner, que también originaron la muerte de su hermano, la lobotomización de su hermana, la muerte de su hermana mayor en un avión, su asesinato y su hermano pequeño, Robert, que había sido un tapado hasta el momento y que se había destacado por combatir contra la mafia y ser un abogado implacable en la lucha contra el crimen, que promulgó la ley Rico y que aprobó numerosos decretos contra la mafia y el crimen organizado de Boston y de Chicago especialmente, eh, a- intentó recoger y reconstruir el legado de John, de su hermano asesinado, y para acabar siendo también asesinado pocos años después, en 1968, si no me equivoco, 5 años después que su hermano. Otro Kennedy más asesinado, otro Kennedy más muerto en extrañas circunstancias, 5 ya de los Kennedy, y la tragedia continúa, no me voy a extender más, pero continúa con muertes accidentales, con violaciones, con todo tipo de sucesos macabros en extrañas circunstancias que hacen que los Kennedy, aparte de ser uno de los linajes y dinastías más poderosos en la política y empresariales de todo Estados Unidos, sean considerados también el objeto de una leyenda negra, de una leyenda negrísima, de una maldición que llevó a que los escritores situaran detrás de esa teoría de la conspiración a un linaje llamado los Milliner, un linaje irlandés propio de Boston que en el libro del clan Giovanni dice lo siguiente sobre ellos. ¿Quieres oír una historia de conspiración sobre los Kennedy que no es una patraña? Pues era vez un narcotraficante llamado Joe, que tenía un montón de enemigos y algunos amigos, pero a la larga pasó dándole vuelta a la situación. Luego dice, Joe Kennedy y Francis Milliner eran socios en la Columbia Trust Company de Boston. Milliner iba a presidir la compañía, pero cuando Kennedy se la pasase, pero esto no pasó. Y a Milliner le jodieron. Desde entonces, los Milliner traban venganza, como si fuera un reverso oscuro de los Kennedy, con todo su dinero, pero sin un ápice de su fama y gloria. Representan esa faceta de los Giovanni de banqueros, asquerosamente ricos, asquerosamente influyentes, sin nada que ver con la nigromancia, ni con los raids y los muertos. Son los Giovanni que amasan fortunas enormes, que tienen metidos los dedos en la política de todo el mundo, que son capaces de torcer el destino de estados enteros solo por sus contactos y su influencia en la bolsa y en la economía. Estos personajes, esta familia Milliner, es tan importante que en las crónicas Giovanni 4 los protagonistas, los jugadores, interpretan a Ghouls de los Millionaire en ascenso, jugando esa parte de su historia, de ser unos don nadie de Irlanda a convertirse en una de las familias más importantes del clan Giovanni, solo por detrás de la propia familia Giovanni. Cómo se enfrentan a la ley Rico, cómo interviene en ellos el ascenso al poder de la familia Kennedy y, por supuesto, toda la trama detrás de las crónicas Giovanni de asesinato, conspiración en torno a la figura de Cappadocius y los fragmentos de Sargón. Entonces, mafia y dinero, pero no nigromancia. Estas son las principales características de esta familia. Tal es la influencia que alcanzaron que el propio Giovanni, el propio Augustus, hizo que recompensaran a Francis Milliner, el patriarca de la familia, con la diablería de una traidora de su clan, como se juega en esta aventura de Crónicas Giovanni 4, la nueva mala tía. Y con esa diablería, Francis, que había sido abrazado como un vástago de 10ª generación, por fin consigue aumentar su potencia de sangre y colocarse a la altura de la mayoría de Giovanni, convirtiéndose en una gran amenaza o un peso pesado dentro del clan. También aparecen los Milliner en Bloodlines, en el videojuego. En la mansión Giovanni hay algunos Milliner esperando para el abrazo y encontrarse con los jefes del clan. Y eso es todo. Simplemente quería mencionar esta familia que seguramente acabe apareciendo
en el futuro, en quinta edición, como han aparecido y van a aparecer los Dursin o los Pisanov, que tiene un trasfondo tan interesante, tan relacionado con la historia oscura más siniestra de los Estados Unidos, con los Kennedy, con su conspiración y teoría un tanto conspiranoica de sus asesinatos, y que creo que da para partidas y elementos y antagonistas muy interesantes y muy alejados también del típico nigromante oscuro y malvado y maquiavélico, porque aquí tienes a un tipo de villanos, un tipo de antagonistas muy malvados, pero sin llegar a necesitar la nigromancia para hacerlo. No podrían ser Ventru al fin y al cabo, pero la gracia de estos es que representan un giro de tuerca más, un punto más maquiavélico y malvado, capaces de llevar un agravio, una venganza siglos. Todavía se están recogiendo restos de los Kennedy. Hace una semana se supone que desapareció la nieta de Kennedy en una canoa y fueron encontrados 5 días después muertos, en 2020. Entonces, eso es todo. Simplemente quería mencionaros esta familia, a ver si os interesa jugarla algún día en una partida. Yo la he llevado a una mesa y me gustó mucho. En lugar de los típicos Giovanni a los que todo el mundo se espera, tener unos Giovanni un poco diferentes, un poco distintos. Y espero que os dé buenos resultados y no dudéis en comentarlo y pasaros por el foro para comentar el trasfondo de esta familia. Si os gusta Scorsese, si os gustan las películas de mafiosos, si os gustan los irlandeses, los Millionaires son un buen clan, una buena familia para vuestras partidas de vampiro.